La carrera por la sucesión presidencial ya comenzó y los personajes con más posibilidades son integrantes de un mismo partido, pero no necesariamente de un mismo proyecto político. Este proceso puede cambiar por completo el destino de la llamada Cuarta Transformación y el legado de Andrés Manuel López Obrador. ¿Será una competencia de aliados o una guerra abierta entre tribus? En esta edición de Norte a Sur hablamos de los aspirantes a la presidencia de la República por Morena, o como diría López Obrador, las corcholatas para el 2024. Bienvenidos a este nuevo episodio de Norte a Sur, este podcast de análisis político en el que tratamos de dar un pequeño diferenciador, ya que no platicamos dos periodistas ni tampoco exfuncionarios o expolíticos. Conversamos dos consultores políticos especializados en desarrollar campañas y estrategias de comunicación para elecciones o gobiernos. A quien escuchamos en la voz de intro es a mi compañero premiado por la Academia de Washington en los premios más importantes a nivel internacional, los Napolitan Victory Awards. Me acompaña como cada emisión el consultor político que reside en el norte del país, Víctor Mancera. ¿Qué tal, Mario? Pues como siempre, un gusto poder estar contigo para platicar de esto que nos apasiona, que esto que nos mueve, que es la consultoría política, que son las campañas, que es la comunicación de gobierno. Y pues siempre es un gusto hacerlo con alguien que le sabe, como mi amigo Mario Padrón, que allá desde el sur, desde el sureste, desde la península de Yucatán, pone la perspectiva distinta de lo que estamos viviendo en estos días. Y en esta ocasión, Mario, como ya lo habíamos estado conversando, pues ya se dio este proceso interno de Morena, y yo creo que lo que toca es hablar de lo que viene precisamente para este partido en términos de la preparación rumbo al 2024, porque ya todo el mundo está pensando en qué va a pasar después de que se vaya López Obrador, tanto sus incondicionales, la gente que está con él, como particularmente quienes son sus detractores, quienes son sus rivales. De eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy, y yo creo que tenemos perfiles muy interesantes, y yo creo que hay que comenzar por hablar un poco de dónde viene este concepto que, según hablábamos antes, este concepto de las corcholatas, porque vamos a hablar de las corcholatas de Morena. Es una de esas frases que ha venido acuñando, por lo menos popularizando, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mario, ¿de dónde viene o en qué momento salió este tema a la discusión, al discurso público? Sí, como ya saben, vamos a hablar de las corcholatas, término famosísimo hoy día en el país, el cual viene de la cultura política del país, o por lo menos eso intentó López Obrador cuando se justificó el tema y cómo nace. Hoy día está muy posicionado el término, pero a ver, investigando de dónde viene, por qué nace, por qué corcholatas, por qué le llaman así a los aspirantes, sobre todo, si se fijan las corcholatas, el término corcholatas viene para los candidatos o posibles candidatos presidenciables de Morena. No le aplican el término corcholatas a la oposición, o por lo menos no se hacía. Tal vez ahora empezarán a decírselo, habría que ver cómo pasa el fenómeno. Pero dónde viene es como una contraparte, algo que venía muy arraigado en la cultura política del país en la época del priato. Cuando, en los 70 y tantos años que gobernó el PRI el país, un término muy común y muy usado era el tapado. Era como el sistema de quién era el de elegir el siguiente candidato presidencial de un partido hegemónico que era 98% probable que ganara, claro. ¿Okay? Y que fuera el siguiente presidente. Entonces, el presidente en turno hacía todo un manejo de simbolismos muy bien aplicados en la cultura priista, en su formación, de simbolismo para mostrar por dónde era. Nunca se decía quién iba a ser el candidato. Y se jugaba un juego ahí semiótico, lingüístico, de mensajes, de simbologías, de entender para dónde era a quien el presidente en turno, que iba de salida, iba a decir, bueno, quien debe seguir el camino es este personaje. Por ejemplo, en este caso que dijéramos, Víctor es el siguiente, pero nunca lo decía de manera textual. Entonces se le llamaba el tapado porque habían estos aspirantes que tenían todos los perfiles, y los mismos periodistas y analistas estaban pensando, oye, hay estos tres personajes, estos cuatro, ¿cuál será el tapado? ¿Cuál es el que llega el momento en el que el presidente hacía un término muy común en esa época, que era el destape, que decía el candidato a la presidencia en la próxima elección va a ser el destapado, ¿no? Y es esta persona. Incluso hay caricaturas de caricaturistas de la época que hablaban mucho del personaje tapado, que lo ponían como con una bolsita, así tipo como fantasmita con ojitos. Chéquenle un poquito el estado de las caricaturas del país, caricatura política. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, cuando le empiezan a decir que quién sigue, o hay un momento en que le comentan quién sigue y quién es el tapado, y él dice, no, aquí hoy día no hay tapado. Como dando a entender que en la era de la 4T no hay tapados, no es esa política,
y al revés, es más, los destapamos de una vez, ¿ok? Y al destaparlos, él hace el chascarrillo y dice que entonces son las corcholatas por el destape. Y de una vez son estas, ¿eh? Y vamos a ver cómo va. Entre estos va a estar. Y así es como llegamos y acuñamos el término las corcholatas, que hoy día ya lo usamos todos, pero a veces no sabemos de dónde viene, ¿no? O el significado. Pues sí, hemos evolucionado un poquito en términos de cultura política y como bien dices, el presidente ya tenía bajo la manga quién iba a ser su sucesor y hacía este juego interno para que los funcionarios clave hicieran su mejor labor y trataran de formarse para llegar al momento de las definiciones lo más fuerte posible, y esto ayudaba en buena medida al PRI a llegar es muy estructurado, porque yo creo que si algo se le puede reconocer al PRI, que no es el tema en esta ocasión, pero era la disciplina. En el momento en que el presidente en turno destapaba un candidato, todos se alineaban con él y ahí se acomodaban, y eso pues al final del día era un tanto cuanto la cultura priista en la política, que yo creo que es una de esas herencias fuertes que hasta cierto punto están en el ADN de Morena, porque en Morena hay muchos priistas o expriistas. De hecho, ahorita que hablemos de las corcholatas, nos daremos cuenta que buena parte de ellos viene de las filas del PRI, como el propio López Obrador en su momento. Pero yo creo que hay que comenzar precisamente para hablar de esto, de quiénes son los 4 grandes perfiles que tenemos enfrente para el caso de Morena. Posteriormente hablaremos de los otros partidos que están en la contienda, pero en este momento creo que es importante hablar de quienes pareciera a nivel de las encuestas los más fuertes en la contienda por la presidencia de la República, que son en el caso de los 4 los más fuertes, ya cuando lo mides con los que pareciera que son los candidatos de la oposición. Y no sé si tú lo has notado en los estudios a los que has tenido acceso, Mario, pero pareciera que el puntero, para comenzar ahora sí que de arriba hacia abajo, el puntero pareciera ser Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Y para hablar de Marcelo Ebrard, pues hay que decirlo, estas corcholatas, a mí no me gusta el término corcholatas porque me parece medio despectivo, pero estos precandidatos a la presidencia de la República, todos tienen una historia compartida con López Obrador. De alguna u otra manera ya tienen algunos tienen toda la vida, como en el caso de Claudia Sheinbaum, de quien también hablaremos, pero la mayoría de ellos tiene varios años trabajando o conociendo o relacionados con Andrés Manuel López Obrador, quien es al final del día pues el gran elector al interior del Movimiento de Regeneración Nacional. Marcelo Ebrard pues es un personaje que era hasta cierto punto como el ahijado político de Manuel Camacho Solís. Recordemos que también fue un gran aliado de López Obrador, que en su momento fue, me parece que todavía en aquel momento se le llamaba regente de la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, y siempre tuvo bajo su ala a Marcelo. Marcelo militó en el PRI, fue secretario general del partido en el Distrito Federal del 88 al 92, y fue muy efectivo en términos electorales en tiempos donde ya se iba complicando bastante el escenario para el PRI en la capital de la República. Él ganó todas las elecciones desde liderazgo priista, y pues de 1992 al 93 fue secretario general de ese entonces Departamento del Distrito Federal. Y aquí este punto es interesante porque tú recordarás que cuando se da este éxodo por la democracia, cuando se dan todas las manifestaciones lideradas desde Tabasco de López Obrador, que va y se estaciona en esas primeras ocasiones en el Zócalo, pues le toca a Marcelo salir a lidiar con el entonces líder político de Tabasco que hacía tanto ruido y decirle, oye, pues ¿cómo le hacemos para que te vayas de aquí? Porque ya viene el festejo del 17 de septiembre y tal. Y ese es el primer contacto, es la primera oportunidad que tiene Marcelo de vincularse con López Obrador, de entenderlo, de entender sus causas y de negociar con él. Esto ocurre, insisto, en este principio de los 90s. Camacho Solís se va como secretario de Relaciones Exteriores, recordarás. Entonces del 93 al 94 pues Marcelo fue subsecretario.
De 1997 al 2000 fue diputado federal por el Partido Verde y posteriormente fue secretario general del Partido de Centro Democrático, que es el partido que funda Manuel Camacho Solís, y fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México en aquella fecha, en el año 2000, pero declinó a favor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces es como aquí es donde realmente empieza una vinculación política fuerte entre ambos, una negociación, una alianza potente. Fue consejero político López Obrador, digamos, de inicio, como muestra de agradecimiento, digamos, por ese apoyo. Luego fue secretario de Seguridad Pública de López Obrador hasta que fue destituido por Vicente Fox. Te recordarás tú por aquel tema del linchamiento terrible de un par de policías federales en Tláhuac, un asunto que fue muy conocido porque pues, los quemaron vivos, básicamente en vivo, en televisión. Entonces, digamos, como respuesta a esto, Vicente Fox tenía las atribuciones para hacerlo, destituye a Marcelo, y entonces López Obrador posteriormente lo manda a la Secretaría de Desarrollo Social, donde continúa este trabajo para luego volverse el siguiente jefe de gobierno de la Ciudad de México, inmediatamente después de López Obrador. Y de aquí es donde pareciera que todo le pintaba muy bien a Marcelo en esta época, todo le iba muy bien, pero viene la victoria de Enrique Peña Nieto, viene el descalabro fuerte de López Obrador, y empieza Marcelo a tener un encontronazo muy fuerte con Enrique Peña Nieto, que lo lleva incluso a irse exiliado, por decirlo de alguna manera, a Francia, donde estuvo varios años hasta que regresa a México para apoyar el proyecto de López Obrador en 2018, particularmente en los estados del norte de la República. Acá en toda la frontera noroeste, noreste, es donde Marcelo se estuvo moviendo para desarrollar una campaña y pues para ser interlocutor con sectores de la sociedad, con el empresariado, con estos perfiles políticos del norte de la República que no eran muy cercanos al proyecto de López Obrador, y ahí Marcelo es donde encuentra un espacio y empieza a construir lo que ya pareciera es una oportunidad fuerte de ser el candidato de Morena, porque sin lugar a dudas es quizás el más conocido por esta trayectoria. Claudia Sheinbaum, que es quizás un segundo lugar fuerte, pues apenas es jefa del gobierno de la Ciudad de México. Y entonces aquí vienen, digamos, algunos paralelismos, pero sin duda Marcelo Ebrard creo que es un perfil, Mario, no sé si tú coincidas, que puede atraer a segmentos conservadores blandos, a ciertos priistas suaves, porque es un perfil bastante más intelectual, bastante más moderado, y es un perfil, pues es un expriista que estuvo muy vinculado con lo que en algún momento se llamó los tecnócratas o estos segmentos, estas corrientes neoliberales que estaban por ahí presentes. Bueno, Marcelo tiene ahí su conocimiento de grupos políticos muy diversos, y creo que eso le puede permitir a Morena ser atractivo en regiones del país donde normalmente no lo ha sido, y aprovechar un perfil distinto para plantearle a la ciudadanía un proyecto exitoso, pero digamos no con el peso tan marcadamente populista, dirían algunos, de López Obrador. Es un candidato bastante más intelectual, bastante más, ¿cómo decirlo?, bastante más templado en su discurso. Quizá entraría, Marcelo, en un término que utilizan incluso en varios países, que es como la izquierda moderada. Así es. Sí, soy parte de la izquierda, pero más moderado, como tú comentabas, no es tan radical. Yo sumándome a lo que compartes de Marcelo Ebrard, me parece un perfil muy interesante, que concuerdo contigo también, a donde hemos tenido acceso en estudios, lo ponen arriba, incluso por bastante. O sea, creo que la última que vi era 11 puntos arriba, una cosa así. O sea, sí, es el más posicionado por muchas situaciones, pero si hablamos, como lo que tú platicas, de lo que va más allá de las encuestas, de estos temas que tienen que ver con la política, el hacer política. ¿Dónde están los enlaces? ¿Quién tiene acuerdos con quién? ¿Cómo suman? ¿Cómo se hacen estas partes? Y, por ejemplo, tú hablas de un momento muy importante. Es el momento en el que declinan, ¿ok? Para que estén
para que vaya que vaya Andrés Manuel por la Ciudad de México. ¿Ok? En que la corriente a la que pertenece Marcelo declina para poder brindar su apoyo a la corriente, para apoyar al candidato Andrés Manuel López Obrador para que vaya por la Ciudad de México a principios. Sí. Y llega Andrés Manuel López Obrador. Se vuelve un personaje importante en ese momento en la historia. Y ahí tienes un punto, ¿no? O sea, cedemos para apoyarte. De ahí después empieza hay quienes le llaman una fórmula, que no sabemos si se quiera repetir o no. Eso dependerá. Pero, por ejemplo, después de Andrés Manuel López Obrador, que cuando entra a la Ciudad de México sigue con el mismo perfil como el de hoy, ¿eh? O sea, cuando gobernó Andrés Manuel, la Ciudad de México sí era también radicalón. O sea, siempre ha sido esa personalidad. Ha sido congruente con esa imagen. O sea, hacer cambios drásticos, duros, se confronta a ciertos segmentos de poder económico. También era confrontador en esa época, mucho más joven, obviamente. ¿Ah? Y de ahí, el que le sigue y el que queda es Marcelo. Y Marcelo gobierna la Ciudad de México. Entonces, hay quienes llaman que quizás sea una forma. No lo estoy aseverando. Pero entonces fue una forma que pasó en ese momento. Andrés Manuel radical, mueve las piezas de adentro. Y en el siguiente gobierno, entró Marcelo Ebrard, el cual ya medió todo lo que se había movido, pero manteniendo algún tipo de cambio. Esa línea de lo que era la corriente izquierda, en ese momento enarbolada por el PRD. ¿Ok? Y ahí tenemos una Andrés Manuel y que le siga Marcelo. En 2018, cuando comentas que en los manejos políticos y Marcelo estaba fuera del país, cuando Marcelo Ebrard, recordemos un punto, creo que es importante. Cuando Marcelo Ebrard, no sé si recuerdas, en 2018, no el 18, el 18 fue Morena. En 2012 fue la candidatura por el PRD para la presidencia de la República, ¿correcto? Sí. ¿Ok? Marcelo Ebrard se baja. Los dos punteros eran Marcelo y Andrés Manuel por la candidatura, o sea, por la precandidatura. Hacen una encuesta, terminan muy cerrados y Marcelo Ebrard se baja. Creo que no recuerdo si fue 12 o 18, pero hay un momento que también se baja. Se baja en que están muy cerrados en puntos y él declina él también a su aspiración a la precandidatura. Y bueno, yo iría el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí. Andrés Manuel la presidencia, hoy del secretario de Relaciones Exteriores. Y bueno, hay quienes ven, como tú dices, y lo vemos de una manera no solo política, sino estratégica, que nos vayamos literal a elecciones y comunicación. Creo que la estrategia, Marcelo es un perfil que, como comentas, sumaría a un voto blando que no le disgustaría volver a votar por Morena si lo encabeza más. Yo creo que es una carta que sí puede sumar a públicos más allá del voto duro de Morena. Yo ahí concuerdo contigo. Tiene eso, tiene la experiencia, tiene todo el perfil, lo ha demostrado al grado de que hoy día, creo que en todas las encuestas, si no voy mal, salvo alguna excepción que no haya visto, es el puntero principal si nos vamos únicamente a lo cuantitativo. Sí. Ya que pasará en los arreglos y decisiones políticas, pues es otro cantar que habrá que esperar. Sí, yo creo que Marcelo Ebrard comparte algo con el caso de Ricardo Monreal, y es que son personajes que tienen su peso propio, tienen su propia carrera. No son personajes, digamos, incondicionales de López Obrador. Son sus aliados, son personajes que lo han acompañado a lo largo de los años, pero que se han preocupado por tener sus propios proyectos. Decíamos, Marcelo en el año 2000 declina a favor de López Obrador, pero él iba como candidato. Él toma una decisión política para tratar de apuntalar ese proyecto. Luego, recordemos que Morena surge en 2012, después del traspiés de aquella elección. Y Marcelo no es de estos personajes que inmediatamente se van con López Obrador a formar lo que luego será Morena. Él, de hecho, forma lo que dentro del PRD se le llamó el movimiento progresista, donde él lo que buscaba era generar un coto de poder al interior del PRD para tratar de continuar una propia carrera, ¿no? Renuncia al PRD hasta 2015, ¿sí? Entonces no estamos hablando de un personaje que dijo yo me voy con López Obrador, sino es alguien que siguió haciendo un proyecto propio. En determinado momento dijo, bueno, volvemos a coincidir con el caso de López Obrador. Cuando se va en 2015 exiliado a Francia, Marcelo Ebrard lo hace porque Enrique Peña Nieto empieza a hacer una persecución política con el pretexto de la línea 12, de la que podemos hablar, pero según el chisme político, y esto lo cuenta el propio Marcelo Ebrard, pareciera que a Peña Nieto le hicieron saber que toda esta crisis de la famosa Casa Blanca
había sido provocado por información filtrada por Marcelo Ebrard. O sea, que Marcelo Ebrard era el autor intelectual de este escándalo que fue quizás uno de los peores para Enrique Peña Nieto, quizás solo después del tema Ayotzinapa, ¿no? Por lo menos durante su presidencia. Entonces, regresa Marcelo ya cuando las aguas han bajado, cuando la presión es menos, y vuelve a retomar esta alianza con López Obrador. Pero si bien, sin lugar a dudas, es el mejor posicionado para la presidencia de la República, es quizás un personaje que tiene un grado de riesgo para los López Obradoristas dentro de Morena. Y es que él no va a ser un candidato que va a decir, sí, yo soy la continuidad de López Obrador. Él va a generar su propio gobierno, su propia corriente, y esto tiene una serie de riesgos para quienes han acompañado a López Obrador a lo largo de los años. Correcto. Esa es una de las visiones de una gran corriente de Morena hoy día, que es esta, que quizá en lo que se escucha entre pasillos es que más allá de lo que da la data dura, de que esté más posicionado, de que puede sumar ciertos segmentos que a lo mejor no irían con otro tipo de candidato, es que él no le daría una continuidad tal cual al López Obradorismo. Así es. A veces hasta me va a leer López Obradorismo. ¿Ok? Le hubieran dicho amlismo, estaba más fácil de decir. ¿Ok? Pues por aquí la visión de Marcelo, que todas las encuestas lo ponen como principal, habrá que ver y estar pendientes de cómo va corriendo esto y qué decisiones y temas políticos van pasando, porque creo que en números, al hoy, por lo menos, habrá que ver qué pasa mañana, al hoy, sigue siendo, si no en todas, por lo menos, visto, creo que tanto tú como yo, el primer lugar entre las famosísimas corcholatas. Así es, es puntero precisamente porque ha tenido mucha exposición, y la segunda que ha tenido mucha exposición, a la que López Obrador ha tratado de ir poniéndola bajo el reflector, es Claudia Sheinbaum, la que sin lugar a dudas es la candidata más incondicional de López Obrador. Es un personaje político que lo ha acompañado a lo largo de los años, que ha estado con él pues prácticamente en todas sus batallas, y si revisamos su biografía, pues estamos hablando de personajes que tienen básicamente la misma edad, ¿eh? En el caso de Claudia tiene 60 años, Marcelo tiene 62. Claudia tiene este perfil, quizás es la que más credenciales académicas tiene, es la que tiene quizás un perfil más intelectual de todos, es política, científica, activista, escritora, es obviamente jefa de gobierno desde que López Obrador es presidente de la República, gana en esta misma ola del 2018, ha sido secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal del 2000 al 2006, con López Obrador obviamente, y fue jefa delegacional de Tlalpan de 2015 a 2017, esa digamos es a nivel de cargos su carrera política. Estudió física en la UNAM, luego una maestría en ingeniería energética y posteriormente el doctorado en ingeniería ambiental. Fue asesora de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y de la Gerencia de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Electricidad. Se ha metido mucho en esos temas ambientales. Es investigadora titular en la UNAM y fue parte del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático de la ONU. Ella pues es una líder política de muchos años, a pesar digamos que a niveles de cargos de elección popular no tiene la batería que tiene Marcelo o que tiene gente como Ricardo Monreal, de quien hablaremos, que ha pasado no sé cuántas legislaturas, ya hablaremos de eso, pero sí es un personaje político desde su vida universitaria. Hay por cierto, hay documentales de la huelga de la UNAM de los 80s y ella tiene su participación hablando de la necesidad de la democratización de la universidad y bueno, pues ella fue digamos, una líder del CEU de la UNAM que eventualmente se convertiría como en el brazo juvenil del PRD. Fue, insisto, desde la Secretaría de Medio Ambiente, la responsable de la construcción del famoso segundo piso del periférico, que es quizás la obra más emblemática de López Obrador, junto con la primera línea del Metrobús, de la que ella también fue responsable. Renunció a su cargo en 2006 para irse con López Obrador a la aventura de 2006 como vocera, justamente como vocera de López Obrador. Y cuando viene el resultado electoral adverso, ella se convierte en la secretaria de la Defensa del Patrimonio Nacional del llamado gobierno legítimo, aquella ocasión donde López Obrador dijo, no, el presidente soy yo, se puso una banda y dijo, este es el gobierno de veras, este es el gobierno legítimo. Bueno, Claudia Sheinbaum tenía
un cargo en este gobierno legítimo, como le llamó López Obrador. Cuando viene la campaña de 2012, López Obrador sigue jalando a Claudia Sheinbaum, la postula ella, la presenta como quien sería de ganar la elección de 2012, la secretaria de Medio Ambiente, y obviamente esto no ocurre, y desde finales de 2015 se desempeña como jefa delegacional en Tlalpan y deja su cargo en diciembre del 17 para irse directamente a la consulta interna para la precandidatura de la jefatura de la Ciudad de México, con Morena, PT y el PES. En 2018, como ya hemos platicado, se convierte en la primera mujer electa, porque Rosario Robles ya había sido jefa de la Ciudad de México, pero Claudia es la primera electa, la primera mujer electa para este cargo, y desde 2018 a la fecha López Obrador ha tratado de impulsarla, ha tratado de ponerla bajo el reflector. Claudia Sheinbaum se ha mostrado como una de las defensoras más aguerridas del López Obradorismo, ha replicado la comunicación de López Obrador. López Obrador tiene sus mañaneras, bueno, Claudia tiene sus vespertinas para no empatar ahí los horarios. En fin, es un personaje muy interesante que ha estado ligado a López Obrador toda su vida política y es verdaderamente la auténtica candidata López Obradorista al interior de Morena. Y además, Claudia Sheinbaum tiene un detalle muy importante si lo analizamos desde puntos de narrativa o de simbolismos para la comunicación, una campaña. A diferencia de la mayoría de las otras, tú lo dirás el término, yo le diré, amigo, no te preocupes, de las demás corcholatas, que es el término coloquial hoy día, es que Claudia Sheinbaum es la que nace, un personaje político que nace desde la izquierda, tal cual, del movimiento de izquierda del país. Sí, en la UNAM, en México, etcétera. Y ella no estuvo en otro tipo. Ella no estuvo en el PRI, luego pasó a Morena, en estas partes de la nueva era que estamos viendo. No fue del PAN y luego fue Morena. No. Ella siempre estuvo, seguramente Cotamarca, en un momento fue PRD del abanderado, ahora es Morena, pero siempre formó parte de estos grupos del movimiento de izquierda del país. ¿Ok? Y bueno, y con el currículum que se carga, que ya nos pasas todo, que la señora pues, estudiado y es académica, y bueno, súper respetable y más aplausible. Y toca la guitarra. Pero en términos de la narrativa política, además, y ya mostró su departamento sí, también sí, en live, sí. ¿ok? Y sus libreros, de su biblioteca personal. Pero entre ellos, Claudia, un punto que tiene como con mucha carga semántica, o sea, con mucho simbolismo, es esto. O sea, ella sí viene de la izquierda. Nace desde ahí, a diferencia de los demás personajes. Yo creo que en un punto en contra que tiene, ahora si nos vamos a los temas políticos, es que con todo el afecto que vemos entre los mensajes cifrados y que se cuente entre pasillos, que por ahí está el afecto para que sea la siguiente, y que se notan en ciertos manejos mediáticos, es que el principal bastión de la izquierda del país es la Ciudad de México. Así es. Y en 2021 perdió la mitad. Se perdió la mitad. Y en términos políticos y de elecciones, pues sí, al gobernante en turno se le carga esa responsabilidad, aunque no se diga públicamente. Entonces, haber perdido la mitad que ahí creo que es donde vamos a poder conectar con el siguiente personaje de las corcholatas, que además también es el que dicen que fue un precursor para que se diera esa mitad de la Ciudad de México. Pero bueno, Claudia Sheinbaum tiene esa carga numérica en la derrota, ¿no? En tu propio territorio, cuando estás gobernando, el partido y el movimiento perdió la mitad. Eso creo que es algo que le está dando un costo político en el momento de sentarse en la mesa, cuando hablamos de cosas más allá de posicionamiento y por qué votaría usted en un encuentro. Sí, y hay que decir que a Claudia le han tocado momentos críticos muy fuertes, ¿no? Que no a muchos jefes de la Ciudad de México les ha tocado. Estoy hablando del terremoto del 19 y concretamente el caso de la escuela Repsamen. Recordarás todo este escándalo rarísimo donde se supone que había una niña ahí debajo de los escombros y luego de pronto se esfumó, no existía, nunca había existido y resulta que estuve en el terremoto. Que la escuela se había caído a pesar de que había sido revisada o no revisada por el gobierno de la Ciudad de México. En fin, un golpe muy duro. Y luego lo de la línea 12.
que recordemos que la línea 12 fue muy criticada desde el inicio, desde la construcción de la misma en el gobierno de Marcelo Ebrard, y que termina pues colapsando y costándole la vida a muchas personas hace un par de años, y quien termina, digamos, de ser afectada por esa situación pues es la propia Claudia Sheinbaum, que yo creo que no quiso jugar sucio con Marcelo Ebrard, porque yo creo que para ella hubiera sido como muy sencillo decir, a ver, Sí, dicen aquí los consultores que fue un tema de mala construcción de Marcelo y de ineptitud en el mantenimiento de Mancera, en fin, estas situaciones. Y hay que decir también, porque hablabas tú de que quizás los peores resultados que ha tenido la izquierda han ocurrido en los últimos años en la Ciudad de México. Claro. Hay que considerar que en la Ciudad de México ya tiene 25 años bajo gobiernos de izquierda, hilado con gobiernos que vienen de la misma fuente desde el 97. Entonces, tanto el caso Marcelo Ebrard como el caso de Miguel Mancera, como de los propios errores o defectos que le podamos mencionar a la actual jefa de gobierno, es un desgaste que ha ido acumulando la izquierda. Y por más liberales que sean el electorado de la Ciudad de México, lo cierto es que el desgaste va llegando. El PAN tiene una presencia muy notable en la Ciudad de México, el PRI no ha desaparecido, el PRI sigue teniendo un piecito muy bien puesto en la capital del país, entonces el riesgo está ahí presente. ¿Sí? Lo cierto es que en el 2024, si bien hemos estimado nosotros, tanto Mario como su servidor, que todo pareciera indicar que Morena va a llegar demasiado fuerte a nivel de la presidencia de la República, esto no necesariamente quiere decir que en la Ciudad de México esto va a tener una reciprocidad, que esto va a decir que la mayoría de las delegaciones van a ser de Morena, no necesariamente, porque el mejor momento de Morena ya pasó. Yo creo que eso es algo, no sé si tú coincidas, Mario, pero yo creo que el mejor momento que ha tenido Morena es López Obrador y es 2018. La elección intermedia del 21 y las estatales que ocurrieron ya nos van hablando de un cierto desgaste, de una pérdida del atractivo de Morena. Cuando lleguemos al 24, si bien podemos estimar un triunfo nuevamente de Morena para llegar de vuelta a Palacio Nacional, en las delegaciones como en los municipios y en muchos estados, esto no está garantizado. Sí, habría que ir checándolo. Y algo que has compartido con frecuencia, Víctor, en otros episodios, es que las estrategias nacionales no siempre necesariamente tienen que ser idénticos los resultados y mucho menos al aplicarlas en las versiones locales. Entonces hay que estar pendientes de esto. Si bien al hoy, porque cuando Víctor y el servidor les platicamos sobre, es que vemos que Morena tiene todo para ganar. Claro, pero recordemos que este análisis lo podemos hacer al día de hoy. Mañana puede pasar otra cosa y será un análisis de esos datos, de esas coyunturas, como por ejemplo, pase una tragedia como la 12, un terremoto, estos dos escenarios que le pasaron a Claudia, que además estando en el gobierno, pero que además son impredecibles y pueden cambiar por completo el comportamiento del electorado. Pero al hoy, sí, lo hemos platicado antes, teniendo 22 gobernadores, dando con un alto posicionamiento, todo apunta a que Morena pinta que sin grandes complicaciones, mientras no resbalen, deberían ser los punteros para rumbo al 24. Y con Claudia Sheinbaum creo que es esto, ¿no? Yo aportaría esto con Claudia. Lo que tú comentas, características de ella. Uno, aportaría el punto de que naces de la izquierda. Dos, en su gobierno le han tocado dos crisis muy fuertes. Tú nos compartes el terremoto, que en lo personal me tocó estar ahí. Ahí estuve y fue también a las cadenas de ayuda. Y dos, la línea 12, una tragedia reciente, tragedia fuerte, y además como tú decías, que pudo haber tomado una decisión diferente en lo político y decidió mantenerse a raya, ¿no? O en línea. Y característica 3 de lo político es, bueno, el que se haya perdido grandes bastiones dentro de la Ciudad de México, y como bien dices, tener en cuenta, punto 1, claro, el desgaste natural que lleva, por ejemplo, ¿ok? Y estando desde el gobierno, en este caso de la izquierda. Y 2, no sé qué opinas, pero también entre pasillos dicen que hay un personaje que quizá operó y que fue Monreal, que es otra corcholata no tan contemplada. Sí, para cerrar esto que decías, Mario, de cómo vemos el escenario para el 2024, hemos estimado nosotros que las cosas le pintan bien a Morena porque en general
en la medida que la pandemia ha bajado, que las condiciones económicas no se han visto tan desafortunadas como en otras ocasiones, el peso frente al dólar pues está estable. En fin, yo creo que hay varios temas que indicaban que todo iba bien, pero también los desgastes a veces son progresivos, ¿no? Estos últimos días en Jalisco y en Chihuahua han sido devastadores a nivel de violencia. Es una cosa horrible la que estamos viviendo. Si se sigue saliendo de control, por ejemplo, el tema de seguridad, obviamente las condiciones de Morena van a ser completamente otras, porque si algo le duele a la gente en este país es el tema de la inseguridad, y ahí hay un fracaso claro del gobierno federal que le puede costar muy caro para el 24. Y ciertamente dentro de Morena hay personajes que han jugado hasta cierto punto en contra de algunos de sus proyectos. En el caso del gabinete, pues ya tuvimos algunos cambios, ya tuvimos algunas los enroques, precisamente porque han habido personajes que no han apoyado a los candidatos de Morena en ciertos estados. En el caso de Ricardo Monreal, es uno de esos personajes que se les ha criticado por no ser pues completamente incondicional de López Obrador. Ricardo Monreal es un personaje que, digamos, de los 4 de los que vamos a hablar el día de hoy, es el personaje quizás con más experiencia a nivel de cargos, por lo menos cargos políticos. Él tiene 61 años, nació en Plateros, en Zacatecas, estudió Derecho en la Autónoma de Zacatecas y luego su maestría y su doctorado en la UNAM. Es profesor universitario. En el 75 inicia su vida política en el PRI, como tantos otros personajes de Morena. Él presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina, fue diputado federal 2 veces en aquella época de su, digamos, en el PRI, del 88 al 91 y del 97 al 98, y después senador. Bueno, entre estos 2 cargos fue senador entre el 91 y el 97. En el 98, Monreal entra al PRD, ya estamos hablando de 10 años después de que el PRD empezó a tomar forma, y busca la gobernatura de Zacatecas, gana la elección y ocupa el cargo hasta el 2004. Pues se vuelve senador otra vez en el año 2006 con el PRD, a pesar de haberlo dejado ya en años antes, porque esto ocurre en 2008, es decir, dura 2 años y deja al PRD, pero vuelve a ser diputado federal en 2012 por el PRD porque iba apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en 2012 Monreal era el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Claro. En 2015 gana la delegación Cuauhtémoc con Morena, deja el cargo para apoyar el proyecto del presidente y en 2018 es elegido nuevamente como senador de la República. Es un personaje con mucho colmillo, con mucha capacidad electoral, con mucho conocimiento de cómo se hace una buena campaña y quizás el que tiene la mayor autonomía con respecto de López Obrador. Tienen una relación obviamente cercana, pero insisto, no es una relación de sometimiento y a los López Obradoristas esto les molesta. Al interior de la legislatura esto molesta a muchos líderes, pero lo cierto es que Ricardo Monreal tiene un peso específico importante y creo que aquí gran parte de la crisis que se puede dar por las definiciones al 24, creo que el principal riesgo lo representa Monreal y lo que su corriente puede hacer una vez que las negociaciones se den y que no queden conformes con cómo se den estos reacomodos de las fuerzas. Porque además Monreal, entre el historial que nos comparte, que quizás es el que en cargos políticos y en manejos electorales, porque nosotros hacemos campañas, hacemos elecciones, dónde están los hilos, cómo se mueve, qué se tiene que considerar, y lo ha demostrado entre ello, es que Monreal, como comentas, quizás sería el más, el término que dijiste, independiente. Más autónomo. ¿Cómo fue? Más autónomo, ¿sí? Como más autónomo en este tipo de relación, pero hoy día con esas molestias de algunas, que diremos, grupos dentro de los obradorismos o de la 4T, es que hoy día Monreal hay que aclarar que ya no está considerado en la narrativa de las corcholatas. Ya no aparece, yo lo he dicho públicamente. Oye, a mí no me invitan, ya ni siquiera me invitan al evento. Hay una entrevista con Broso muy buena, muy recomendable para ir ubicando el perfil de Monreal. Es que búsquenla cuando Broso la entrevista, está genial, en la que Monreal le empiezan a decir como en broma que ya no va a desayunar con el presidente, ya no le invitan al desayuno, ya no le invitan al evento del Estado de México,
Ya como que no aparece en la lista de las corcholatas oficiales. Pero él sigue diciendo que ahí está. Y entre lo que él ha demostrado en presencia, sí podría ser un elemento importante en lo que suceda después de la toma de decisiones. ¿Qué va a representar? Le ha hecho ojitos la alianza y lo han dicho públicamente. Sí. Y él no ha dicho, obviamente no dijo que sí, pero tampoco les dijo que no. Entonces Monreal podría ser para algunos como quizá una posibilidad en algún momento para generar algún tipo de pequeño quiebre dentro del bloque de Morena, porque hay votos que podría llevarse. Sí. ¿Cuántos? No lo sé, desconozco, pero que puede generar unos primeros fisuras y podría empezar a generar. Yo creo que, bueno, Monreal ha lanzado varias amenazas de que él se va a quedar hasta que su dignidad lo permita y bueno, varias declaraciones en ese sentido. Pero siendo un tipo inteligente, yo creo que él, quedándose en Morena, gana más de lo que podría ganar yéndose a otro proyecto. Y lo digo porque si bien es muy difícil que las condiciones se den para una candidatura de Ricardo Monreal, lo cierto es que él sí podría apuntalar un proyecto distinto, como por ejemplo el de Marcelo Ebrard. O sea, si tú ves, o sea, al igual que Marcelo, trae sus propias características. Sí, o sea, si tú ves a Monreal apoyando a Marcelo Ebrard, sería muy difícil el camino para Claudia, ¿sí? Y además hay que decir una cosa, Marcelo ya está muy posicionado, es el más conocido. Con el apoyo de Monreal, realmente le pondrían muy difícil las condiciones a Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo sean las cosas, porque lo cierto es que, como decíamos, hace unos días se dio las elecciones internas de Morena, de sus consejeros, de sus cuadros internos, y al final todo pareciera que pues, se va configurando para que sea desde la dirigencia, desde la cúpula, donde se decidan, digamos, estas candidaturas. Monreal ha sido muy crítico de esto, la gente de Monreal ha sido muy crítica de lo que sucedió, porque sí fue un proceso muy desaseado, hay que decirlo. Yo creo que hay mucha gente decepcionada al interior de Morena de cómo se dio este proceso interno. Entonces, las cosas están mucho más difíciles hoy que hace un par de semanas para Monreal, pero su peso político y la fuerza que él tiene en la izquierda mexicana, sin lugar a dudas puede volverlo un factor de peso. Yo creo que en esta configuración del escenario, Mario, el presidente López Obrador dijo, voy a poner un cuarto, voy a colocar una cuarta corcholata aquí para tratar de estabilizar esos equilibrios. Y de pronto... Quizá porque esta corcholata ya no me gustó tanto que era Monreal y necesitamos otra. Sí, porque yo no sé qué va a hacer Monreal. Entonces tengo que encontrar ahí a alguien que nos ayude un poquito a balancear las cosas, porque Claudia pues va a tener que cargar mucho y la tiene complicada. Y en ese sentido, desde hace varios meses aparece la figura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como un posible aspirante. Y lo digo porque francamente me parece que es una aspiración que aparece como de manera muy artificial, como creada de la noche a la mañana. No es un personaje muy atractivo, muy carismático, es bastante gris, pues es el operador político, es el operador de la política interna del gobierno de López Obrador. Entonces me parece que su rol es más que nada de ruptura al interior, para tratar de equilibrar pues, las fuerzas en el Movimiento de Regeneración Nacional. Si gustas, platicamos brevemente sobre Adán Augusto, o no sé si quieras tú agregar algo con respecto de Monreal. No, muy bien. En el caso, de hecho, sí, conectamos con él. En el caso del señor secretario de Gobernación, él tiene estudios de Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene estudios de Derecho Comparado por el Instituto de Derecho Comparado de París, es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Panteón-Assas, inició su carrera en el PRI, fue presidente de la Junta Local de Conciliación de Arbitraje de Tabasco, subsecretario de Protección Civil, Desarrollo y Prevención Social del Gobierno de Tabasco, subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco, toda su carrera en Tabasco. Después de 25 años de estar militando en el PRI y tener estos cargos, en el 2001 él decide renunciar a este partido y se convierte en miembro del PRD. En 2006 fue coordinador de la campaña de López Obrador en esta tercera circunscripción del país. Entre los datos curiosos que podemos comentar, es notario público, fue diputado plurinominal
en la legislatura de Tabasco en 2007 a 2009 y en 2012 fue electo como senador de la República por Tabasco en la primera fórmula con el PRD todavía. El 23 de enero del 14 anuncia la salida del grupo parlamentario del PRD para unirse a Morena y en el 16 es nombrado el dirigente estatal de dicho partido allá en Tabasco, renuncia a este cargo en el 2017 y es electo gobernador de Tabasco en el 18 apenas. Entra en enero del 18 y para finales del 21, él ya estaba dejando el cargo para sumarse al gobierno de López Obrador como secretario de Gobernación. Entonces es un personaje que tiene mucha experiencia, digamos, en los entresijos del gobierno, en los cuadros de Morena. Es un personaje que la verdad es que ha sido muy reconocido por gobernadores incluso de oposición en términos de que es alguien que escucha, es alguien que opera, es alguien que cumple, es un interlocutor confiable y en ese sentido pues sí llama mucho la atención que aparezca de pronto como uno de los aspirantes a la candidatura de Morena por la presidencia de la República, sobre todo porque se nota claramente la mano del presidente de la República, porque estarás de acuerdo que un secretario de Gobernación no se le va a ocurrir a él solo decir, a ver, voy a ir a buscar la presidencia de la República a mediados del gobierno al que me acabo de integrar. Entonces, yo sí creo que por ahí está la operación del propio presidente de la República para tratar de configurar el escenario de tal manera que a Claudia Sheinbaum no le sea tan complicado llegar a esta aspiración de ser la abanderada de Morena. Oye, pero entre esto que compartes de que no les sea tan complicado, la secretaria de Gobernación ha ido subiendo sus puntos, ¿eh? Y está alcanzando a Claudia. Ya en números, hasta Down ya está trepando y en una de esas, ¿quién quita y le empata? Sí. La verdad sí está teniendo crecimiento, claro, por los manejos del poder. Y yo lo sumaría dos detalles de secretaria de Gobernación para esto. Adán Augusto toma la secretaria de Gobernación en 2021 y tiene creo que dos puntos principales, más allá del currículum, lo que tú compartes. Uno, le reconocen diferentes fuerzas, incluso no dentro de Morena, incluso de partidos de oposición, gobernadores, etcétera, que es muy buena, cierto, escucha, que sabe este manejo para ser quien mueve la política del país, que es lo que se dedica a ser secretario de Gobernación. Y dos, ha demostrado que gana elecciones. Digo, para que nos dedicamos a esto no es un tema que no se sepa. El secretario de Gobernación, entre otras cosas, es probable que le puedan encaudar ciertos objetivos electorales para ganar territorios, para estar tranquilos o para recuperarlos. Y es alguien que llegó y Morena fue ganando elecciones. Y tres, creo que un punto importante que no deberíamos dejar de considerar es que Adán Augusto es amigo personal de López Obrador desde muy joven. Lo acompañaba incluso cuando aquellas marchas en contra de los pozos petroleros, con los campesinos, etcétera. Entonces ahí, desde esa época, y tienen amistad personal, entonces hay quienes comentan entre pasillos que Adán Augusto además es de absoluta confianza, incluso personal. ¿Ok? Entonces ahí ya entramos en otros puntos más allá de los numéricos. Y yo creo, no sé si tú coincidas, Mario, pero creo que si López Obrador le ha aventado flores a alguien, es a él. No, o sea, él ha llegado a decir, a ver, yo puedo trabajar, yo puedo hacer mi chamba porque tengo a Adán Augusto, ¿no? Entonces, gracias. Él es mi representante, lo que él diga se hace, ¿no? Entonces, es un personaje muy incondicional de López Obrador. Y de sus confianzas, más allá. O sea, no solamente la capacidad, sino de su absoluta confianza. Tú comentas que dice, véanlo, no hay problema, ¿eh? Se sabe y se conoce. Y entre ello también lo que tú comparto contigo, esta visión de que tu corcholateada se sintió un poquito empujada, ¿no? Creo que sería, ¿no? Como a fuerza. Sí, y también, ¿eh? O sea, ahí les va. A pesar de que quizá como producto campañero no sería el mejor, no es que sea el más carismático y que tenga la mejor sonrisa, pero sí saben que hace muy bien política y hay hilos y manejo de la posición en la que se encuentra el poder y ha logrado ir subiendo también. Está apareciendo en las encuestas bien, ¿eh? O sea, en una de esas y quién sabe si hay condiciones muy revueltas y termine siendo simplemente por un voto de absoluta confianza. Sí, sin lugar a dudas. A ver, yo creo que López Obrador tiene que hacer crecer a los suyos, a los más cercanos, porque al final del día es mucho más sencillo construir una alianza al interior
Con Adán Augusto y con Claudia Sheinbaum, yo creo que hay mucha compatibilidad en cuanto a proyectos, en cuanto a visiones de lo que podría ser un acercamiento entre Monreal y Ebrard, ¿no? Pero digamos que en ejes así están las cosas y López Obrador, digamos, los suyos, todavía les queda un trayecto para crecer. Hay que recordar que todavía nos falta un buen rato para llegar a 2024 y que, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, ella todavía está a una cierta distancia en nivel de conocimiento con respecto a Marcelo Ebrard. Entonces, es evidente que en la medida que vaya avanzando el tiempo, yo estimaría que las preferencias se van a ir cerrando, salvo que algo ocurra, porque también hay una cosa que tenemos que mencionar acá, Mario. Cuando tú tienes el gobierno de una entidad, tienes mucho más desgaste de lo que tiene, por ejemplo, un secretario de Relaciones Exteriores, salvo que hubiera una crisis extraordinaria con Estados Unidos o con algún otro país que difícilmente, que sería difícil que ocurra así, pero en ese caso creo que Claudia tiene un poco más de riesgos a lo largo de este periodo que nos queda, y ahí es donde quizás está la dificultad. También la libertad que tiene, digamos, Marcelo Ebrard de placearse, de aparecer en medios de comunicación, de estar en el plano evidentemente internacional y lo que esto significa a nivel mediático, creo que le da mucha fuerza, le da una plataforma muy potente. Y Claudia Sheinbaum, pues de pronto ahí los fines de semana va y se pasea por los estados, aprovechó durante las campañas para ir a apoyar a ciertos personajes. Hay muchos personajes también en los estados que están tratando de fortalecerse y se fortalecen acercándose a Monreal, acercándose a Ebrard, acercándose a Claudia Sheinbaum. En fin, al interior de Morena están en esta configuración de los escenarios, el nacional y el local. Pero, insisto, yo creo que hay todavía tiempo. Vamos a retomar este mismo tema, yo creo que en un año más, para ver cómo se han movido las cosas. Yo creo que sí van a ser a favor de Claudia Sheinbaum en la medida que más gente la conozca, porque mucha gente fuera de la Ciudad de México no la conoce. Es un personaje relativamente nuevo porque no ha tenido, digamos, esos espacios lucidores, esos aparadores donde la gente la vea, y creo que sí va a ir creciendo. Yo al hoy no me aventaría a decir cuál corcholata quedaría, honestamente. Y como tú dices, yo creo que aquí sí hay tiro, por varias condiciones. Y si entramos ya para ir cerrando el capítulo de hoy, entre los tips y comentarios que damos desde la consultoría, hay puntos importantes que nos comentas. Uno, comentas que Claudia tiene menor nivel de conocimiento que Marcelo Ebrard. Así es. Recordemos, si ustedes están haciendo en un proyecto político, están en una campaña o aspiran a... Cuando mandan a hacer encuestas, recuerden que hay dos puntos principales, ¿no? El nivel de conocimiento, lo hemos platicado en capítulos anteriores, el cual es el paso 1. Sepan que existes, o sea, que existes, cuál es tu cara, cuál es tu nombre. Y conforme sube tu nivel de conocimiento, vas a poder ir pasando a medir el paso siguiente, que sería el nivel de aceptación. En términos coloquiales, ¿le caes bien o le caes mal a la gente? ¿Le inspiras confianza o no le inspiras confianza? Porque podemos tener un nivel de aceptación alto, pero con un nivel de aceptación bajo. Oye, sí, todos sabemos quién es esta persona, pero todos pensamos que es mala o que no confío en él. Entonces, Marcelo Ebrard en general tiene un nivel de conocimiento bastante alto, tiene un nivel de aceptación alto, y lo que nos compartes, Víctor, es que el nivel de conocimiento de Claudia Sheinbaum es menor que el de Ebrard, pero conforme vaya creciendo, el nivel de conocimiento ya tiene cancha para jugar, tiene para poder ir aumentando su nivel de conocimiento, y por ende, en teoría, trabajan bien las estrategias, podrían desarrollar que ese nivel de conocimiento mayor suba también su nivel de aceptación. Y entonces, ahí como comentas, habría tiro, ¿no? Por eso comento, lo habría tiro. Así es. Con esa parte. Y hay que mencionar algo, Mario. Cuando tu nivel de conocimiento eleva, que es la prioridad que debes tener cuando tu intención es ser más competitivo que otro a nivel interno, lo cierto es que también la opinión se va solidificando. Es decir, tus positivos y tus negativos se empiezan a volver cada vez más duros. Es más difícil mover la opinión con respecto a tu imagen. Eso por un lado. Segundo, algo que no tienen estos personajes, que sí tiene López Obrador, por ejemplo, es la fortaleza de la marca. Es decir, los ataques que se le hacen a Marcelo Ebrard, los ataques que se le hacen a Claudia Sheinbaum, sí tienen mucho mayor efectividad que los que pueden tener contra López Obrador, porque López Obrador, la gente lo protege, la gente tiene una buena opinión al respecto de él, aunque haya críticas, aunque haya golpes, aunque haya errores, la gente lo sigue manteniendo
muy alto en cuanto a su aprobación. Claro. Incluso cuando vemos las encuestas donde la gente evalúa mal al gobierno en términos de seguridad, en términos de salud y otros varios, de todos modos dejan a López Obrador con una opinión favorable muy superior a la evaluación que hacen del gobierno. Eso no se repite para el caso de estos personajes que están todavía en crecimiento, en formación. Entonces, si la oposición es inteligente, lo que va a empezar a hacer es dejar de concentrarse en golpear a López Obrador y empezar a golpear a sus corcholatas, ¿sí? Porque ya ahí hay una distancia. Hoy día, tip del consultor, hoy día le hemos dado ¿cuántos tips a la oposición, man, en los últimos capítulos? Yo creo que no lo suficientes porque nomás no levantan. Y entre lo que comentas, sí, porque López Obrador tiene una imagen ya solidificada y todavía tiene reputación. Le hemos platicado monedas de reputación para pagar. Platicamos de ello también en otros capítulos. Y sí, concuerdo contigo. Y creo que sería un gran tip, ¿no? Las corcholatas son más endebles para recibir estos golpes. Ahora, otro punto que nos compartiste, y me gustaría que con esto podríamos ir cerrando en estos tips finales de lo que vislumbramos, es las posiciones de desgaste. Y es interesantísimo lo que comentas. Sí, si usted está haciendo un proyecto o está queriendo avanzar para ello, es importante la posición desde donde le toca jugar. Una metáfora que hacemos por aquí es que más que como un partido de fútbol, es como un partido de fútbol americano. O sea, a veces hay quienes les toca poner a su línea ofensiva y hay quienes les toca poner la línea defensiva. Están en la misma cancha, pero juegan con características absolutamente diferentes cada equipo. Entonces, por ejemplo, creo que es muy importante este análisis que nos compartes, esta característica, que como Marcelo Ebrard está en una posición un poquito más cómoda que la de Claudia, porque lo que suceda a niveles gobierno le tendría que afectar pues, a la cabeza principal, como en este caso sería López Obrador. Sí, y además, si bien es un gran trabajo el que hace Marcelo Ebrard, ha sido reconocido no solo interno, sino también de manera internacional, entre ellos, en el manejo de relaciones exteriores, pero sí es un poquito más como una posición de farándula, o lo ha manejado muy bien, sin restarle sus méritos. Pero sí tiene menos desgaste, a menos que pasara una situación hipercrisis internacional. Sería más complejo. Incluso la posición de Adán Augusto también podríamos analizar que podría tener un poquito menos de riesgo y más margen de operación que la de Claudia. Porque cualquier situación que pase en Ciudad de México le pega a la cabeza de la imagen, que es quien la gobierna. Y de alguna manera, pues, aunque haya algo que le pudiera pegar a Adán Augusto, terminaría pegándole a López Obrador. Y de alguna manera él tendría ese mantito protector. Porque si hace algo mal desde Segov, como diría el golpe para arriba, y hemos platicado con López Obrador, tiene pues bastante fuerza de defensa en este momento, ¿no? Ante ataques a su imagen y su reputación. Entonces es importante que ubiquen dónde les toca jugar, cuál es la posición en la que está, y que siempre está en una posición de gobierno, y bien da más herramientas de manejo y de poder, pero sí se genera una posición de mayor desgaste de manejo. Y cuando estás en la oposición, en este caso, con nuestra oposición, pero bueno, tienes posiciones de desgaste. Y a lo mejor con menos recursos, pero con desgaste. Y hay que decir con estos dos. Yo nada más cerraría con un tema acá, Mario. Morena es una cosa y la marca López Obrador es otra cosa. Y el gran capital que tiene Morena es López Obrador, no es Morena. Entonces también hay que considerar que independientemente de quién termine por ser el candidato, va a ser un candidato respaldado por la marca política más potente que hemos visto en los últimos años, que es López Obrador. En algún momento él tendrá que, digamos, quitarse del camino. Seguramente va a ser muy criticado por intervenir en la elección, como han ocurrido con el resto de los procesos electorales de los últimos años. Pero lo cierto es que López Obrador va a seguir empujando su proyecto. Porque cuando habla cuando habla de la cuarta transformación, él no está diciendo que él es la cuarta transformación en su totalidad. No. Es un proceso, ¿no? Eso es lo que se entiende. Recordemos de la gente que cuando López Obrador habla de la cuarta transformación, él está haciendo una comparación con la primera transformación, que fue la independencia, la segunda transformación, que fue la reforma, la tercera transformación, que fue el proceso revolucionario, y esta, la que él llama o la que él quiere denominar como la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces se entiende que él tiene que empujar, o que él va a empujar más allá
de lo que la ley o lo que el marco legal establece. Él va a empujar el proyecto de la Cuarta Transformación, sea quien sea su candidato, ¿no? Y se entiende que al él ser el caudillo de esta Cuarta Transformación, como han habido caudillos en todas las transformaciones, pues él tendría que ser el que decide, ¿no? El que le levanta la capuchita al tapado, o el que destapa la corcholata. Para seguir con estas analogías. Y el que termine por tener ahora sí que el voto de calidad en este proceso, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando mucho de números y cómo están las posiciones, pero yo creo que mucho de la decisión en Morena se va a dar por política interna, se va a dar por el proceso interno, y creo que lo que acaba de ocurrir con esta elección interna nos va definiendo eso. O sea, que aquí quien manda pues es el presidente de la República, y en ese sentido sí pareciera que tenemos como ciertas regresiones en la cultura política, porque todo pareciera indicar que para allá vamos. Hablemos en un año de esto, Mario. Te propongo que lo hagamos así para ver cómo ha evolucionado el escenario. Me encanta. Pero sin lugar a dudas, creo que estas cuatro figuras van a ser los protagonistas de la disputa en los próximos meses. Y entre lo que nos compartes, que no haya escuchado el episodio en el que hablamos de Morena, búsquenlo, Morena, el fenómeno, entre ellos, allá hablamos mucho de más a profundidad de esto que nos comparte Víctor, que es esta visión de que Morena no es lo mismo que López Obrador, y que el gran reto de Morena después del 24 va a ser ese reto de cómo madurar como institución cuando ya no esté imagen de personaje principal encabezando el poder, y ahí tendrán que reestructurarse y pasar a otro tipo de retos. Vamos también a escucharlo. Pues yo creo que, amigo, con esto nos despedimos, y creo que valdría la pena que el próximo capítulo lo hagamos, a excepción que pase algo coyuntural, ahora de los aspirantes, ya no desde el partido del poder, que en este caso es Morena, sino los aspirantes. Quienes vemos de aspirantes, y ellos no lo llaman corcholatas, que buscan la candidatura a la presidencia de los partidos hoy día de oposición. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que hay que platicar, sobre todo porque yo creo que hay varias corcholatas dentro de la oposición a las que nadie está pelando, ¿no? A las que nadie ha destapado, por decirlo de alguna manera, por cómo se ha dado, digamos, los procesos en estos partidos, ¿no? Corcholatas no destapadas, que es importante conversar. Claro. Porque lo repetimos con mucha frecuencia, el tema de que la oposición va a ser sostenida en función de las marcas políticas personales que tenga, ¿no? De los productos que pueda ofrecer. Y creo que muchos de esos buenos productos no están siendo visibilizados, no están siendo tomados en cuenta por esas dirigencias, y creo que será muy interesante platicar de ello. Hablaremos de ello en el próximo episodio. Nos despedimos. Yo me despido. Yo soy Mario Padrón, consultor político. A mí me encuentran en mario.padrón en Instagram. Es mi cuenta personalísima, así tal cual. Y a Grupo Estratega nos encuentran como Grupo Estratega en Facebook o en grupoestratega.com. Ahí nos pueden encontrar. Y, amigo Víctor Mancera, ¿dónde te encontramos? En el caso de Facebook pueden buscar a Mancera Estrategia y Comunicación Política. Ahí tenemos nuestro contenido específicamente sobre elecciones, sobre marketing político. Si gustan buscarme en Twitter, me encuentran como B Mancera, y en TikTok me pueden buscar como consultor político, donde también trato de en un minutito resumirles muchos de los conceptos de los que aquí en De Norte a Sur hablamos por largo rato en este gran formato que es este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado, Mario. Un gusto haber estado contigo. Nos vemos, y súper recomendado TikTok @consultor político. Échenle una vista en TikTok, les va a encantar. Nos vamos. Esto fue De Norte a Sur, donde platicamos de análisis político más allá de las izquierdas y las derechas.